En el Evangelio de Mateo se cuenta que, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándole, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Al leer esto, solo se sabe que los magos eran varios, no sabemos el número. La tradición oral habla de 3, y que adoraron al niño Jesús ofreciéndole presentes, y luego de un sueño se volvieron a su patria. ¿Cómo entonces pasaron de magos a reyes? ¿Magos de qué? ¿Reyes de dónde y por qué? En el texto de Mateo no se responde a nada de ello, tampoco en el resto del Nuevo Testamento. En un principio su número era indeterminado. Las representaciones artísticas son las que le fueron dando su actual número y apariencia. En el siglo III se lo representaba como 2. En las catacumbas romanas hasta el siglo IV aparecían 2 o 4 magos, según los casos. La media docena tampoco faltó en algunas pinturas. En la iglesia siria y armenia se defendió la docena de magos, puesto que según ellas, los magos prefiguraban los 12 apóstoles y representaban a cada una de las tribus de Israel. Para la iglesia copta de Egipto eran 60 y citaban los nombres de más de una docena de ellos. Finalmente, en el primer cuarto del siglo III, el citado Orígenes afirmó que los magos habían sido solo 3. Después de todo, Mateo solo cita 3 presentes. En el siglo IV, de modo progresivo, comenzó a prevalecer el número de 3. Durante los 2 primeros siglos solo fueron magos. El Reyes Magos vendría después. Como la práctica de la magia estaba prohibida por los textos bíblicos y el concepto de magos adquirió rápidamente un significado peyorativo, no se consideró edificante que sujetos de tan dudosa reputación deambulasen por el portal de Belén. Ya en el siglo III, esta imagen fue abolida por el teólogo Quinto Tertuliano, que fue el primero en denominar reyes. Él dijo: se ha sostenido que los magos eran reyes de Oriente. Nadie había sostenido tal cosa antes de él, pero eso era un detalle sin importancia para un cristiano consciente de su deber. Sus nombres no aparecieron sino hasta el siglo IV. Aparecen en un mosaico bizantino del 520 aproximadamente, localizado en Ravenna, Italia. En él figura una leyenda sobre los 3 magos que dice: SCS Baltasar, SCS Melchior, SCS Gaspar. Esto significa sacratísimos o veneradísimos Baltasar, Melchor y Gaspar. El primero es Baltasar, de 30 a 40 años, con barba oscura. Lleva en sus manos un recipiente para mirra. Melchor, como de 20 a 25 años y sin barba, transporta una bandeja para incienso. Y Gaspar, de más de 50 años, con pelo y barba largos y blancos, presenta una canasta con oro. Todos son blancos, ninguno se ha convertido en negro.
Otra descripción de los Reyes Magos da el erudito teólogo anglosajón Beda el Venerable. Él dice así: el primero de los magos fue Melchor, un anciano de cabellera larga y blanca y luenga barba. Fue él quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven imberbe de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole el incienso, símbolo de la divinidad. El tercero, llamado Baltasar, de tez morena, que no negro, testimonió ofreciéndole mirra, que significaba que el Hijo del Hombre debía de morir. Los tres nombres que se les asignó son tan arbitrarios e imaginarios como los que se les dio en otra parte del orbe cristiano. Por ejemplo, Apélicon, Amerim y Seraquim, entre los griegos, Cacpa, Bada Lilma y Badada Carida en Siria, Ator, Sater y Paratoras en Etiopía, y un largo, etcétera. Sus supuestas edades no fueron menos irreales y cambiaban sustancialmente en función de los gustos particulares de cada artista que los representaba. Finalmente, en el siglo XV, Petrus de Natabilus fijó que Melchor tenía 70 años, Gaspar 40 y Baltasar 20. Baltasar no fue representado como un hombre negro sino hasta el siglo XVI. En este siglo, las nuevas necesidades ecuménicas de la Iglesia Católica llevaron a implantar un simbolismo inédito, identificando a los tres Reyes Magos con los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que según el Antiguo Testamento representaban las tres partes del mundo y las tres razas humanas que lo poblaban, según se creía en esos días. De este modo, Melchor, el anciano de cabello y barba canos, pasó a simbolizar a los herederos de Jafet, esto es, a los europeos, y ofreció al niño divino el noble oro. Gaspar, rubio y lampiño, representaba a los semitas de Asia y su don era el preciado incienso. Baltasar, negro y barbado, personificaría a los hijos de Cam, los africanos, participando en la adoración universal con su entrega de mirra. Los americanos o los chinos y japoneses hubo que ignorarlos porque no se podían inventar nuevos reyes y menos inventarles nuevos hijos a Noé. El único intento fue el de una pintura portuguesa en la cual se reemplaza al rey negro Baltasar por un jefe indio amazónico. El festejo de los Reyes Magos no se conmemoró sino hasta el siglo V en Occidente. Se eligió el día 6 de enero para conmemorar la Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos, su bautizo en el Jordán y el milagro de las bodas de Canaán. La siguiente es la primera representación que se conoce en toda la historia de los tres Reyes Magos y se encuentra en la llamada capilla griega de la Catacumbra de Priscila en Roma, cuyos frescos están datados entre la segunda mitad del siglo II y la segunda del siglo III por los primeros cristianos. La tradición de los Reyes Magos como generosos proveedores de juguetes y regalos a los niños es relativamente reciente y solo fue adoptada por algunos países latinos. Los reyes no comenzaron a traer juguetes a los niños hasta mediados del siglo XIX. Con anterioridad, sus regalos se limitaban a cosas relacionadas con la vida cotidiana. Gaspar era el encargado de repartir golosinas, miel y frutos frescos. Melchor tendría más a lo práctico y su fuerte eran la ropa, zapatos o utensilios. Baltasar jugaba el peor papel al tener que ocuparse de castigar a los niños traviesos dejándoles carbón o leña por todo regalo. Luego, la tradición oral decía que para poder llevar a cabo su labor con justicia, los Reyes Magos disponían de la ayuda de unos duendes que espiaban a los niños y les contaban a sus jefes hasta los más mínimos detalles de su comportamiento. La costumbre exige a los niños a poner los zapatos limpios la noche de Reyes para recibir junto a ellos, durante la madrugada, los regalos de los magos. Y también tienen que dejarle paja o pasto y agua para los camellos. Felices fiestas.